Hola a todos, soy Raquel Marcos, doctora en química, apasionada de la ciencia y autora del blog cienciaycosmética.com. Bienvenidos a mi podcast. Un podcast donde hablaremos de ciencia para todos los públicos. Abordaremos conceptos básicos relacionados con la industria cosmética, la química y el cuidado personal. Analizaremos el marketing y la publicidad que tanto nos confunde o temas tan interesantes como la regulación y mitos cosméticos. Pero también habrá un lugar para conversaciones relevantes acerca de la sostenibilidad, el zero waste o las energías renovables. En cada episodio sacaremos a flote el pensamiento crítico, el sentido común y la objetividad que gracias a la desinformación de los últimos años se ha perdido. Buscaremos respuestas, pero sobre todo nos haremos muchas preguntas. Porque sin preguntas la ciencia no existiría. Acompáñame en cada episodio y pongamos freno a toda la desinformación que abunda hoy en día. Te doy la bienvenida a mi nuevo proyecto, que espero que disfrutes tanto como yo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un podcast de ciencia y cosmética. Yo soy Raquel y os acompañaré a lo largo de todo este episodio. El episodio de hoy es un poco diferente, ya que no vamos a hablar de cosmética, pero sí de mucha ciencia. Y para ello traigo a una de las personas que yo más admiro en redes sociales, que es Maite Pérez, bioquímica y doctora en biología molecular, con más de 13 años en experiencia en investigación. Y lo más interesante, creadora del proyecto de divulgación Eres Ciencia, donde busca acercar la ciencia tanto a niños como a adultos. Así que nada, bienvenida Maite y encantada de tenerte en este podcast. Nada, bien, muchísimas gracias Raquel y muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, yo creo que para poner en situación, porque mucha gente que me sigue no es del campo de la ciencia, nos cuentes un poquito quién eres y sobre todo por qué decidiste lanzarte y abrir un blog tan interesante de divulgación científica enfocado en la infancia, pero también es en la mujer. Sí, pues a ver, bueno, como has dicho, yo soy bióloga, bioquímica, vamos, y hice la carrera, luego el doctorado y llevo bastantes años trabajando en investigación, ¿no? Y siempre me ha interesado mucho el tema de contar historias y del storytelling y la parte también un poco de redes, de comunicación. Y entonces decidí en un determinado momento unir como las dos partes, las dos patas, la parte de ciencia y esa parte de comunicación y crear un proyecto de divulgación científica, pues como has dicho, para niños y adultos, ¿no? Porque a veces me da la sensación que la divulgación científica está como muy enfocada a gente que ya sabe de ciencia, ¿no? Que ya tiene un interés por ella, o que ha estudiado carreras del campo, o que bueno, que ya tiene cierto interés, pero a veces se nos resiste un poco o es más complicado pues acceder al resto de la población, ¿no? Y el proyecto nace un poco con esa idea. Sí, además es eso muy interesante, ¿no? Porque implica a mayores y pequeños y desde mi punto de vista y actualmente como madre me parece un proyecto muy interesante, ¿no? Porque es otra manera de interaccionar con los más pequeños y que desarrollen, bueno, esas ganas de seguir buscando y de experimentar. Sí, además es que una de las cosas, o sea, como que al principio cuando empiezas un proyecto así, como que diferencias mucho cuál es el contenido de adultos y cuál es el contenido de niños, ¿no? Pero luego te das mucha cuenta y una de las cosas que te dice la gente y madres que te escriben es que mucho de lo que tú has pensado que era inicialmente para adultos, pues al final lo acaban viendo con sus hijos, lo acaban comentando con ellos. Y la verdad es que es muy bonito que se genere como esa conexión, ¿no? De aprendizaje común, por decir de una manera. Y bueno, para poner un poco de sentido a todo el proyecto que tiene Maite, vamos a empezar sobre todo por la parte del adulto y finalmente terminaremos con la parte de los niños. Que antes de nada decir que tendréis todos los enlaces de lo que hablaremos en este podcast en el blog. Para empezar, una de las cosas más interesantes que nos cuentas, tanto en tus redes sociales Eres Ciencia como en el blog, es a la sección a la que le dedicas todos los meses a una mujer científica. ¿Por qué esta idea, no? ¿Realmente es tan importante destacar la mujer en ciencia? ¿Seguimos sin valorar a nivel de la comunidad científica los hitos científicos que muchas mujeres han desarrollado a lo largo de todos estos años? Sí, pues la verdad es que yo creo que tristemente
aunque ha mejorado mucho la cosa, pero tristemente a las mujeres se nos ha echado un poco fuera del campo de la ciencia, ¿no? De hecho, en el tiempo que llevo haciendo esta sección, que bueno, el blog no lleva un poquito más de un año, entonces tampoco hay muchas mujeres entre vacaciones y demás, pero de las 10 que hay, 3 de ellas, bueno, todas se han enfrentado a problemas y a desafíos muchísimo más grandes por el hecho de ser mujer. Entonces es casi como que tiene casi más mérito ver dónde han llegado con todo lo que han tenido que sufrir, pero luego es que además que 3 de ellas, por ejemplo, solo de estas 10, que ya digo que hay muchas más, habían sido sistemáticamente borradas y hasta hace relativamente muy poco no se había visto el impacto que habían tenido y los logros que habían conseguido, ¿no? Entonces, al final yo creo que todo este movimiento que está habiendo en los últimos años de intentar colocarlas un poco en su lugar, ¿no? De diferentes libros, iniciativas, proyectos que hablan de mujeres científicas, pues al final es un poco como de justicia divina, ¿no? De decir, jo, es que estas mujeres han hecho mucho y hasta ahora no las estábamos valorando, ¿no? Y luego, aparte, yo creo que también por el hecho de tener referentes. Tanto niñas como mujeres y también niños y hombres, o sea, es decir, toda la sociedad al final necesita tener referentes de que hay mujeres que han hecho cosas que hasta ahora quizás no lo teníamos muy claro, no lo habíamos visto mucho, ¿no? De hecho, se está haciendo ya eco porque hace unos días salió ya el tráiler de Radioactive, que es una película que va a salir el año que viene, que se basa en la vida de Marie Curie, ¿no? De una de estas mujeres científicas que tendríamos que estar orgullosas, ¿no? De que sea mujer y que consiguiera lo que consiguió. Sí, sí. Y luego además también hay un proyecto que a mí me gusta mucho que es Beyond Curie, que es como, bueno, es que al final hay mucha más gente que Curie, porque cuando pensamos, si preguntas a cualquiera, científicos y científicas, muchas veces nos cuesta salir de la figura de Marie Curie, que es fabulosa, o sea, es una de las, ya no de las mujeres científicas, uno de los científicos más brillantes de la historia, la única que tiene 2 Nobeles en ciencia como tal, pero salir de ella nos cuesta mucho, ¿no? Y hay muchísimas otras mujeres y muchísimos otros referentes que es interesante hablar y conocer, ¿no? Entonces sí, yo creo que lo bueno es que cada vez hay más proyectos que las están sacando a la luz. Sin lugar a dudas, sí. Yo no sé, para mí, desde mi punto de vista, el papel de la mujer en la ciencia puede que haya mejorado, pero luego en la vida real, ¿no? En mujeres científicas como tú o como yo, que hemos estudiado una carrera, que tenemos nuestros estudios detrás y nuestra experiencia profesional, cuando llegamos al mundo laboral es un poco que nos queda aún mucho camino por recorrer. De hecho, hasta hace poco los datos son que a un nivel muy básico sí que ocupamos el 50% de los puestos de trabajo, pero ya cuando empezamos a mirar en puestos de responsabilidad o simplemente si nos fijamos en los departamentos de las universidades, solamente el 20% están encabezados por mujeres, ¿no? Es un poco, sí. Es un poco abrumador. Sí, es que yo creo que como tú bien has dicho, a ver, ha mejorado muchísimo y cuando, bueno, pues solo con esta sección, cuando empiezas a mirar la vida de estas mujeres y a lo que se enfrentaron, pues te das cuenta que ha mejorado mucho la cosa, ¿no? Pero que todavía queda muchísimo camino por hacer, ¿no? Porque es esto, lo que tú dices. En carreras de ciencia, si nos fijamos en biología, bioquímica, medicina, química, veterinaria, ahí hay muchas más mujeres terminando la carrera, muchas más mujeres empezando el doctorado, pero luego a partir de ahí empiezan a bajar dramáticamente, además. Y si nos fijamos ya en carreras como matemáticas, física o algunas ingenierías, todavía sigue habiendo una mayoría de hombres muy llamativa. Desde el inicio, además, ¿no? Entonces, sí, ahí... Bueno, es que es un problema complicado porque aunque hay cosas que se han mejorado, pues todavía hay una serie de problemas estructurales ahí grandes, ¿no? Sí, desde luego. O sea, yo creo que, bueno, vamos poco a poco, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y, bueno, gracias a esta divulgación, por así decirlo, ¿no? De que podemos y somos capaces de ser igual que los hombres en ciencia o incluso mejores en algunos casos, pues yo creo que es muy importante, sobre todo porque a nivel de redes sociales es el lenguaje de los más pequeños y de nuestros adolescentes, y motivar a todas estas niñas y niños a que estudien ciencia, pues siempre será positivo, ¿no? Otra de las cosas que mencionas en el blog, que a mí me gusta mucho porque
en parte me toca, es que existe la ciencia fuera de los laboratorios, ¿no? Sí. Es que restamos credibilidad a científicos que no trabajan actualmente en este momento en un laboratorio de investigación y pensamos que no es posible divulgar si no estamos dentro, ¿no? Yo creo que es importante entender que no hace falta vivir en un laboratorio para ser un divulgador de ciencia, ¿no? No, además, a ver, obviamente que el científico puede aportar muchísimo, es el experto en un campo y hay mucho que puede comentar y hablar y informar y es la persona que probablemente más sepa de ese campo en particular, ¿no? Pero claro, no es su trabajo, no tiene el tiempo y muchas veces no está formado para ello. Y un divulgador científico sí, ¿no? En principio está más formado, tiene más experiencia. Entonces, claro, ahí también es que se genera una brecha muy grande, ¿no? Porque sí, el científico es el que más sabe de ese campo y de su trabajo, pero por un lado a veces es demasiado y puede ser incluso un problema porque cuando sabes mucho de un tema te cuesta dar una imagen como más global. Y luego es que muchos pues no tienen tiempo, la carrera investigadora es muy complicada y cada vez muchos de ellos hacen más divulgación, pero claro, hasta unos límites de una manera, no pueden hacer todo. Y luego, aparte es que yo creo que también hay ciertos temas que un investigador nunca se va a poner a divulgar, ¿no? Creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es divulgación como tal y lo que es lo que llaman los ingleses science dissemination, ¿no? Que es, la información del último artículo o del último avance en ciencia, ¿no? Que eso es una cosa que yo creo que los científicos pueden hacer muy bien, pero lo que es divulgación general de temas generales de ciencia, pues a veces quizás no tenga que ser un divulgador el que los tenga que hacer, tenga que ser una persona experta con herramientas de comunicación, que ha estudiado eso, que obviamente tiene una base científica o de ciencias detrás, pero que está especializada en eso. Y creo que son dos cosas distintas y complementarias, o al menos deberían serlo, ¿no? Trabajar juntos científicos y comunicadores para intentar llegar al mayor número de personas posibles y de la mejor manera posible. Sí, además muchas veces se nos pierden, por así decirlo, eslabones por el camino, ¿no? Porque no todo lo que se publica en un artículo científico se aplica a la vida real uno a uno, ¿no? Es decir, claro. yo hablando desde mi campo de la regulación, al final tenemos una ciencia detrás, tenemos unos artículos científicos, pero tenemos también unos organismos reguladores que nos van a frenar lo que se puede y lo que no se puede comercializar o lo que se puede o no se puede usar. Entonces ahí sí que es muy interesante el conjunto del científico, el comunicador, para no crear alarmismo, ¿no? Porque generalmente muchas veces esta confusión genera mucha alarma social y malentendidos sobre aspectos de ciencia, ¿no? Y de ahí vienen muchos mitos y bulos. Claro, y que luego hay que tener en cuenta que un científico a lo mejor está hablando del último artículo que se ha salido y que ha sacado y que es muy interesante, obviamente, y es como avanza la ciencia, pero un artículo es solo una minúscula parte de todo un concepto, ¿no? Entonces, también entender eso, ¿no? Entender que al final un divulgador solo tiene que, quizás se fije más en todo lo que ya está muy establecido y que son como verdades más hechas, por decirlo de una manera, y sin embargo el científico a lo mejor está tan en la punta del avance científico, tan en el campo del que ahí las opiniones tienen quizás más valor o este laboratorio piensa de una manera, el laboratorio de enfrente piensa de otra, porque todavía se está intentando averiguar cómo funciona algo, ¿no? Entonces, hasta que eso no avanza, pues claro, yo creo que son figuras diferentes, complementarias y que lo ideal sería que trabajaran juntas. Y yo creo que también cada vez hay más, se está tirando más por ese campo, ¿no? Que intenten que haya una colaboración más estrecha, que creo que es lo interesante. Claro, al final es una sinergia de conocimientos entre unos y otros y que al final ayudan al resto de la población, ¿no? Porque el objetivo es claro para todos, ¿no? Que es ayudar o verbalizar, por así decirlo, la ciencia para que todo el mundo lo intenten entender. Sí, justo. Sí, yo creo que estamos un poco, o los artículos científicos están en boca de todos y la evidencia está en boca de todos, pero es algo bastante más complejo de lo que pensamos. No es tan sencillo, ni es tan trivial, ni es
fácil de entender a primera vista, ¿no? Como tú dices, el que está arriba del todo con la nueva tecnología sabrá mucho de eso, pero seguramente eso no esté ni comercializado, ni regulado, ni se pueda poner en uso.